Hola, ¿cómo les va? Eh, Hoy vamos a continuar con el tema 1, conceptos básicos sobre ciencias de la Tierra y geología, y vamos a dar por concluido este tema viendo las nociones sobre la hipótesis de la deriva continental y la tectónica de placas. Tema muy importante, ya vamos a ver por qué. Ya dijimos que fue Wegener quien a principios del siglo XX postuló la hipótesis de la deriva continental, ¿sí? Sencillamente y sintéticamente, lo que postuló es que las masas terrestres, que actualmente están separadas, formaban en el Paleozoico superior un único continente, Pangea, ¿sí? Pangea, entonces, después del Paleozoico superior, poco a poco se fue desmembrando y los continentes habían migrado poco a poco hasta la posición actual. ¿Cuáles fueron las pruebas o las evidencias que Wegener utilizó para su postulación? Vamos a ver algunas pocas de ellas, ¿sí? Primero, el encaje de los continentes. Para la época ya había mapas suficientemente detallados que permitían imaginar que Sudamérica y África, por la similitud de sus costas, encajaban como dos piezas de un rompecabezas. Además, utilizó evidencias fósiles, ¿sí? Por la presencia de algunos fósiles característicos del Paleozoico superior, por ejemplo el reptil Mesosaurus, que está presente en Sudamérica y en rocas de África del Sur, o fósiles de Glossopteris, un helecho, que está presente en rocas de Sudamérica, de África, de la India, de la Antártida y de Australia. ¿Por qué postuló que estaban todos los continentes juntos? Bueno, porque Mesosaurus, por ejemplo, no podría haber cruzado el Océano Atlántico. Primero por la extensión del Océano Atlántico, segundo porque era un reptil de agua dulce, con lo cual la única posibilidad para Wegener es que Sudamérica y África estuvieran juntas. Lo mismo Glossopteris. Las semillas de Glossopteris son demasiado pesadas para que el viento las pueda transportar a través de los océanos. Por lo tanto, nuevamente postuló que todos estos continentes estaban juntos y de esta manera era la distribución de la flora de Glossopteris. Hubo otros restos fósiles, pero más importante quizá, los restos de Mesosaurus y de Glossopteris. Además, utilizó evidencias paleoclimáticas, ¿sí? Existen depósitos dejados por glaciares, tanto en Sudamérica, como en el sur de África, como en la India, como en Australia y la Antártida. Por lo tanto, imaginó que en el Paleozoico superior, especialmente en el período carbonífero, el extremo sur del hemisferio sur de Pangea, denominado Gondwana, había sufrido una glaciación. Eso explicaba por qué hay depósitos glaciares en todos estos continentes hoy separados. Así como esta parte continental estaba cerca del polo sur y englasada, parte del hemisferio norte, la Eurasia, ¿sí? Se encontraba muy cercana al Ecuador y eso explica la presencia de depósitos de carbón derivados de una flora exuberante para el Paleozoico superior en parte de la Eurasia. Muy bien. También utilizó otros datos geológicos importantes, pero que no vamos a tratar en este momento. La hipótesis de la deriva continental no tuvo aceptación en la época, a pesar de que las pruebas son bien interesantes, ¿sí? Por varios motivos. Primero, la comunidad científica de la época estaba localizada fundamentalmente en el hemisferio norte, en Inglaterra, en Norteamérica, en Estados Unidos, ¿sí? Y los geólogos conocían muy poco las características geológicas de los continentes del hemisferio sur. Por otra parte, eran muy reacios a entender una dinámica
de la Tierra como postulaba Wegener. Más bien entendían el estatismo de la Tierra en términos de que la distribución de mares y continentes había sido similar a lo largo de toda la historia de la Tierra. Pero además, Wegener puso muchas evidencias respecto de que los continentes estaban juntos en el Paleozoico superior. Sin embargo, no supo explicar cómo se movían los continentes. El hecho de que, por ejemplo, África y Sudamérica se hubieran separado y por lo tanto constituido el Océano Atlántico, era una cosa que Wegener no sabía o no supo explicar bien. Por ejemplo, imaginó que los continentes se movían como si fueran rompehielos a través de la corteza, cosa que sabemos que es absolutamente irreal. Lo que entendía Wegener era que los continentes iban migrando superficialmente, rompiendo de alguna manera la corteza oceánica. Wegener no tuvo más evidencias de por qué los continentes migran, básicamente porque el secreto para entender este mecanismo no está en los continentes, sino en los fondos oceánicos. Y los fondos oceánicos para la época eran casi totalmente desconocidos. Por suerte, pasado unos 50 años después de la obra de Wegener, empezó a haber otras evidencias que poco a poco fueron comprobando que efectivamente los continentes cambiaban de lugar, pero mediante mecanismos muy diferentes a esas ideas que tenía Wegener de por qué se movían los continentes. Poco a poco se fue pasando de la hipótesis de la deriva continental a la tectónica de placas. La tectónica de placas ya es una teoría, un paradigma actual que permite entender perfectamente, y ya lo vamos a ver, por qué los continentes van variando su ubicación a lo largo del tiempo geológico. Básicamente, empezó a explorarse el fondo oceánico y se encontró que existen fosas muy profundas, dorsales oceánicas y fallas transformantes. ¿Sí? En el fondo oceánico se localizan fosas longitudinales de más de 10.000 metros de profundidad en determinados casos. Por otra parte, se descubrió la existencia de las dorsales, grandes elevaciones que surcan los océanos, y que esas dorsales están segmentadas a través de fallas, ¿sí? Como estas que vemos acá, que son las que se denominan fallas transformantes. Vamos a ver qué son estas cosas en un ratito. Además, se empezó a prestar mucha atención a la distribución y profundidad de los sismos, es decir, de los terremotos, ¿sí? Donde se localizan terremotos superficiales, acá en las dorsales y también en la periferia de los océanos, pero en esta periferia, especialmente en el océano Pacífico, además existen terremotos de foco medio y de foco profundo. Y esto es una explicación que veremos más adelante de por qué se localizan estos terremotos en esta periferia del Océano Pacífico. Ya vamos a ver por qué hay terremotos de distintas profundidades. Además, se observó una coincidencia con la distribución y origen de los volcanes, ¿sí? Lo que estamos viendo en rojo es la distribución de miles y miles de volcanes que, si ustedes miran bien, se ubican en el mismo lugar de las zonas sísmicas. Y por otra parte, tanto los terremotos como el vulcanismo se localizan en coincidencia con las fosas profundas que existen especialmente en la periferia del Océano Pacífico. No únicamente, pero sí especialmente. Esto es muy importante y vamos a ver qué relación tiene eso con la tectónica de placas. Por otra parte,
se entendió el modelo del interior de la Tierra de forma diferente. Este modelo estático, que está basado en la composición química de las capas del interior de la Tierra, establecen que hay una corteza delgada, tanto continental como oceánica, luego un manto hasta los 2.900 kilómetros de profundidad y después el núcleo. Esto deriva de interpretar las ondas sísmicas y ya veremos más adelante por qué se interpreta esto. Pero este modelo composicional de corteza, manto y núcleo se contrapone con un modelo dinámico que está basado en el comportamiento mecánico de los materiales, independientemente de su composición. Este modelo establece que hay una litosfera que está integrada por la corteza terrestre, tanto continental como oceánica, y una parte, la parte más superficial del manto. ¿Por qué constituyen una única unidad a pesar de tener composiciones distintas? Porque es una unidad rígida, se comporta en forma rígida, en forma frágil, a diferencia de la astenosfera que tiene debajo, que se comporta en forma plástica. Se comportan en forma plástica básicamente porque son materiales que están muy cercanos a su punto de fusión. Incluso puede haber una muy pequeña proporción de materiales fundidos, ¿sí? Luego vuelve a ser rígido el resto del manto, mesósfera y el núcleo. Independientemente de que ya vamos a ver el núcleo externo es efectivamente líquido, pero lo importante es entender el concepto de litosfera rígida, corteza más un pedacito del manto, hasta una profundidad de hasta 200 kilómetros, más profunda en los continentes, más delgada en los fondos oceánicos, y una astenosfera más o menos hasta los 600 kilómetros de profundidad, que se comporta de manera plástica, de modo tal que la astenosfera sirve como una suerte de lubricante que permite que la litosfera frágil se desplace por sobre la astenosfera. Además, se postuló la existencia de corrientes de convección, de corrientes convectivas dentro del manto. ¿Qué es esto? Ustedes saben que en términos generales la temperatura del planeta aumenta con la profundidad. Hay una distribución desigual del calor dentro de nuestra Tierra. Por lo tanto, los materiales del manto más superficiales están más fríos que los materiales del manto más profundos. De modo tal que para igualar las temperaturas existe un mecanismo de convección que se explica de la siguiente manera. Los materiales calientes que hay en la parte más baja del manto, que tienen una densidad menor por estar calientes, tienden a subir, ¿sí? A medida que suben, se van enfriando. A medida que se enfrían, van aumentando la densidad. A medida que aumentan la densidad, tienden a bajar, y así sucesivamente los materiales se van calentando, van subiendo, se van enfriando, van bajando, ¿sí? Este ciclo de convección es importante, muy importante, para entender los elementos básicos de la tectónica de placas. Y sirven para explicar lo que es la expansión del fondo oceánico. Donde dos corrientes convectivas se encuentran, ¿sí? Dentro del manto, la litosfera rígida que está arriba tiende a fragmentarse, a romperse, ¿sí? Y hay una parte de la litosfera que migra en una dirección acompañando la corriente convectiva y otra litosfera, otro fragmento de litosfera que migra en la otra dirección acompañando la corriente convectiva. En este sector
donde las dos corrientes convectivas se encuentran, se produce una descompresión del material del manto. La descompresión va acompañada de fusión de las rocas del manto, y esa fusión produce magma, y ese magma, al enfriarse, constituye rocas que se denominan basaltos, ¿sí?, que se anexan a la litosfera, de modo tal que en este sector la litosfera está rota, migran en dos direcciones distintas, se produce vulcanismo de composición basáltica en los fondos oceánicos, es decir, que se va construyendo litosfera a medida que las placas divergen, ¿sí? Esa litosfera va migrando en una determinada dirección y luego se encuentra con otra corriente de convección, de modo tal que la litosfera que se formó en la dorsal, en algún momento vuelve a bajar dentro del manto. De este modo se va reciclando el material del manto y la litosfera acá se genera y acá se destruye y vuelve a bajar para integrar parte del manto. Muy bien, quiere decir que si nosotros tenemos este mecanismo de convección comprendido y tenemos litosfera continental, la litosfera continental, por efecto del encuentro de dos corrientes convectivas, se ve sometida a una fuerza de tensión. Hay una parte que trata de migrar en una dirección, otra parte que trata de migrar en otra dirección, y por lo tanto comienza a fracturarse. Esta fracturación lleva a un valle o rift que está producido por varias fallas debidas al esfuerzo tensional, y cuando este rift, este valle, evoluciona, es cada vez más profundo, puede ser invadido por agua. Al invadirse por agua, no es otra cosa que un océano joven, recién formado. Si este mecanismo continúa, se van incorporando basaltos en las dorsales oceánicas permanentemente, y el océano es cada vez más extenso, cada vez más ancho. Quiere decir que por las corrientes convectivas se produce una expansión del fondo oceánico permanentemente. Bien, otra cuestión que permite comprobar el fenómeno de expansión del fondo oceánico son los estudios paleomagnéticos. En muy poquitas palabras, ya lo vamos a ver más detenidamente después, todos sabemos que la Tierra se comporta como si fuera un dipolo, que hay fuerzas que salen del polo sur para ingresar en el polo norte. Ya vamos a ver por qué se produce esto, pero este es el fenómeno de magnetismo, de campo magnético de nuestra Tierra. ¿Por qué paleomagnetismo? Porque las rocas antiguas, al formarse, si tienen minerales magnéticos, esos minerales magnéticos muestran la orientación del campo magnético en el momento en el cual se formaron. Si se producen rocas, por ejemplo, volcánicas, como es este caso, sea en los fondos oceánicos o sea en los continentes, si este basalto en formación tiene magnetitas, las magnetitas quedan mostrando como si fuera un campo magnético fósil del momento en el cual se formaron. Cuando este magma se enfría, las magnetitas quedan atrapadas, mostrando la polaridad magnética del momento en el cual se formaron. Bien, si esta roca fuese un basalto de edad cretácica, estarían mostrando las magnetitas la orientación magnética del Cretácico. Y esto es muy interesante en términos de que la polaridad magnética va cambiando con el tiempo geológico, no es permanente. Dicho de otra manera, en determinadas épocas, estas líneas de fuerza que van del sur al norte fueron al revés, del norte al sur.
En tal caso se dice que el magnetismo está invertido. El campo magnético tiene polaridad invertida. Entonces, acá estamos viendo cómo con una polaridad normal, estas líneas van para allá, se está formando una roca en una dorsal oceánica, por lo tanto, las magnetitas están orientadas de acuerdo al campo magnético actual. Pero en otra época, ahora en rojo, el campo magnético estuvo invertido, acá lo estamos viendo, acá el campo magnético está invertido, las fuerzas van en la otra dirección. Eso está demostrado por la orientación de las magnetitas. ¿Qué es lo que se encontró? Que a ambos lados de las dorsales oceánicas existen fajas de basaltos, algunas con polaridad normal y otras con polaridad invertida. Y además que estas fajas son paralelas entre sí, son paralelas a la dorsal y tienen una absoluta simetría respecto de la dorsal. De esta dorsal a la izquierda tenemos un diseño de fajas con magnetismo normal, inverso, que es absolutamente simétrica con lo que está al otro lado de la dorsal. Esto es una prueba que apoya la hipótesis de la expansión del fondo oceánico. Bien, y con todo esto vamos pasando de la vieja hipótesis de la deriva continental a una teoría, que es la teoría de la tectónica de placas. Al ser una teoría, obviamente tiene un grado de confianza mucho mayor que una hipótesis y al mismo tiempo se llega a la jerarquía de teoría y no de hipótesis porque ya todas las disciplinas científicas aportan pruebas para entender cómo es el movimiento de las placas litosféricas. Y al contrario, la teoría de la tectónica de placas permite comprender procesos de muy diversas disciplinas científicas. Básicamente, la teoría de la tectónica de placas establece que la litosfera, repetimos, frágil, está fragmentada en placas y que esas placas se mueven a través de determinados tipos de bordes. Las placas principales son la placa euroasiática, la norteamericana, la sudamericana, la africana, la indo-australiana, la antártica y la pacífica. A diferencia de la hipótesis de la deriva continental, fíjense que no existe ninguna placa que sea solo un continente. Los continentes, en todo caso, forman parte de placas donde también hay fondo oceánico. Por ejemplo, la placa sudamericana tiene el continente sudamericano, pero además tiene la mitad del océano Atlántico. Quiere decir que todas las placas son mixtas, continente más fondo oceánico, excepto la placa pacífica, que está constituida exclusivamente por litosfera oceánica. Es muy importante entender cómo funcionan estas placas y cómo interactúan las placas a través de sus límites. Entender estos límites es central para entender la tectónica de placas. Entonces, estos límites de placas, pongamos mucha atención, porque si entendemos el funcionamiento de esos límites, entenderemos cómo funcionan estos bordes entre las placas litosféricas, vamos a entender dónde, cómo y por qué se producen los procesos magmáticos, los procesos metamórficos, la formación de montañas y cuencas sedimentarias, cómo, por qué se produce la deformación de las rocas, entenderemos los terremotos y varias cosas más. Entonces pongámonos la pila para entender qué pasa en los bordes de las placas. Acá estamos viendo un perfil, ¿sí? Y un bloque que tiene parte oceánica, de litosfera oceánica, y parte de litosfera continental, además de islas, ¿verdad?
Estos límites se dice que son límites divergentes donde en las dorsales, donde dos placas se separan una respecto de la otra. Divergen, ¿sí? Límites convergentes donde dos placas apuntan en direcciones contrarias, ¿sí? Convergen. En este caso, esta placa oceánica converge con la placa continental. En este caso, esta placa oceánica converge con otra placa oceánica. Y además hay fallas transformantes, ya lo dijimos, son las que segmentan a las dorsales. Eventualmente, las fallas transformantes también pueden ser límites de placas. Veamos una por una. Los límites divergentes, que también llamamos constructivos. ¿Por qué? Porque acá es donde se construye litósfera. ¿Sí? Las dorsales oceánicas, como esta que es la dorsal centroatlántica con sus fallas transformantes, son los sitios en los cuales se construyen la litósfera. ¿Cómo se construye la litósfera? Aportando basaltos al fondo oceánico. En los fondos de los océanos, en las zonas de dorsales, hay permanentes derrames de basaltos. Esos son los que van construyendo la litósfera oceánica. ¿Qué es lo que pasa acá? Este todavía no es un límite de placas, pero pronto va a hacerlo si estas flechas flechas que indican una tensión siguen funcionando. Ya por la tensión hay un rift, un valle alargado, y si este valle evoluciona, entrará agua y se empezará a construir un océano. Si vemos esta imagen, ¿sí? Acá vemos el Mar Rojo, un mar muy delgado, ¿sí? Que separa la península arábiga de África. Este ya es un mar, un límite de placas, ¿sí? En un estado de evolución un poco mayor que esto que estamos viendo acá, un poco menor en evolución que este océano ya extenso. Muy bien. Ahora, si vemos con mayor detenimiento, acá ustedes pueden ver una forma que ya es un valle, acá ya se ha iniciado un proceso de rifting, ¿sí? Acá ya hay lagos, incluso ya hay un poco de vulcanismo, de volcanes. Este sector está en esta situación. Esto entonces es un futuro océano que todavía no existe, ¿sí? Y es un futuro límite de placas. Este sector de África Oriental se va a separar del resto de África si estas fuerzas continúan actuando como actúan hoy. Muy bien. Respecto de los límites convergentes o destructivos, porque dijimos, acá se construye litósfera y acá se destruye litósfera, eso ya fue planteado en la hipótesis de la expansión del fondo oceánico, ¿no? Acá hay corrientes convectivas así, corrientes convectivas así, de modo tal que acá la litósfera se mete y vuelve al manto. Este límite donde la corteza o la litósfera oceánica se mete debajo de la litósfera continental se llama zona de subducción. Acá se está produciendo la subducción de la placa oceánica debajo de la placa continental. ¿Por qué sucede esto? La corteza o la litósfera continental es, en términos generales, de composición granítica, y tiene una densidad de aproximadamente 2.7 gramos por centímetros cúbicos, mientras que la litósfera oceánica es de composición basáltica y tiene una densidad de aproximadamente 3 gramos por centímetros cúbicos. Por lo tanto, cuando se encuentran, cuando convergen litósfera oceánica con litósfera continental, es la litósfera oceánica la que se mete debajo de la menos densa, de la más liviana continental. Muy bien.
Acá estamos viendo exactamente ese fenómeno de la subducción de la placa pacífica, en este caso un trozo de la placa pacífica, que es la placa de Nazca, debajo del continente sudamericano. Este fenómeno de subducción produce nada más y nada menos que la cordillera de los Andes y produce un sinnúmero de volcanes. Por eso a este sector, a esta cadena, se la denomina arco volcánico continental. ¿Sí? Eh, Esta es la placa más liviana, sudamericana, esta es la placa más pesada, la pacífica. En este sector hay gran cantidad de volcanes que producen erupciones muy violentas, por cierto, y también son zonas sísmicas, ¿sí? Acá estamos viendo la fosa Perú-Chile en coincidencia con vulcanismo, en coincidencia con actividad sísmica, tal como dijimos para el cinturón de fuego del Pacífico. Vamos a ver qué pasa acá. Acá hay subducción, pero de una placa oceánica con otra placa oceánica. Acá una placa de composición basáltica converge con otra placa de composición basáltica. ¿Cuál es el resultado? Un arco de islas volcánicas. ¿Sí? Ustedes dirán, si las dos son basálticas, ¿por qué hay subducción? ¿Por qué una es más pesada o tiene mayor densidad que la otra? Básicamente porque en zonas como esta, acá hay subducción, todo el borde del Océano Pacífico, hay subducción de litosfera oceánica con litosfera oceánica, de litosfera oceánica con litosfera oceánica. Ahora bien, este sector de la placa basáltica está más frío que este. Al estar más frío, a pesar de ser la misma composición basáltica, tiene mayor densidad. Este más caliente tiene menor densidad. Por lo tanto, la placa basáltica más vieja y fría se mete debajo de la más nueva y caliente. Eso sucede en las islas Aleutianas, en Japón, la fosa de Japón, en toda Indonesia, que son arcos de islas volcánicas. ¿Qué sucede en estos sectores? Gran actividad volcánica, explosiva. Esta es una imagen del Krakatoa de hace 3 o 4 días. Está en erupción el volcán Krakatoa que se localiza por aquí. Y obviamente también hay gran actividad sísmica. Es más, son frecuentes los tsunamis en estos sectores de Indonesia especialmente. Muy bien. Los límites convergentes también pueden hacer que dos continentes colisionen, que haya colisión continental. Si nosotros tenemos una placa litosférica que tiene parte de fondo oceánico y parte continental y está subduciéndose debajo de otra placa continental, en algún momento este continente que va viajando junto con la litosfera oceánica en esta dirección va a chocar contra el otro continente. Todo este fragmento de litosfera oceánica se va a subducir, va a volver al manto hasta que este continente se ponga en contacto con este y choquen. Este es el caso de la India. La India fue viajando hacia el norte hasta que colisionó con Eurasia. ¿Sí? Es el ejemplo típico de la cordillera o de la cadena del Himalaya y la meseta del Tíbet. Esta elevación que hay acá muestra el choque entre la India y Eurasia. En la medida que esto era un arco volcánico como este, hay magmatismo, hay volcanes. En la medida que colisionan ya no hay vulcanismo, pero sí es una zona muy sísmica. La zona del Himalaya, ustedes saben, tiene gran cantidad de terremotos, a veces trágicos, por cierto. Eso indica que este es un límite de placa que todavía está activo.
no terminó de amalgamarse Eurasia con la India para constituir una única placa, sino que todavía este límite está activo. Todavía la India y Eurasia se presionan mutuamente y cada tanto producen terremotos. También dijimos que las fallas transformantes podían ser límites de placas. Se dice que son límites pasivos. ¿Sí? ¿Por qué pasivos? Porque ahí ni se construye litósfera ni se destruye litósfera. Es el caso de las fallas transformantes como estas, que segmentan a las dorsales, pero que en ocasiones, como es este caso, las fallas transformantes pueden ser límites de placas. Esta es la falla de San Andrés, esta es la placa norteamericana y esta es la placa pacífica. En este sector, el límite entre ambas placas es una falla transformante, la falla de San Andrés. La gran mayoría de los límites de placas son los convergentes y los divergentes, pero existen algunos sectores, no solamente este, algunos otros donde las placas están limitadas por fallas transformantes. Dijimos que es pasivo porque ni se construye ni se destruye litósfera, pero no es pasivo en términos de movimiento, ¿sí? Al ser fallas de desplazamiento horizontal, es muy común que produzcan terremotos, no así vulcanismo. Quiere decir que desde el Paleozoico superior, donde Pangea constituía un único continente, la rotura de este supercontinente y el movimiento de las placas litosféricas fue constituyendo estadios paleogeográficos muy diferentes, donde la distribución de los continentes y de los océanos ha variado permanentemente y sigue variando, ¿sí? En su estadio inicial, Pangea era un único continente rodeado por un extenso mar que se denomina Pantalasia, el mar. Acá hay un sector que se denomina mar o océano de Tetis, ¿sí? Observemos que con el paso del tiempo, una reconstrucción a los 135 millones de años, ese Tetis se va reduciendo. Acá ya se ha formado el Atlántico Norte, no todavía, o recién es incipiente la apertura del Atlántico Sur. Empieza a desmembrarse la parte sur de Gondwana, la India ya se empieza su camino hacia el norte, tienden a separarse Australia de la Antártida. Ya avanzado el tiempo, esto es una reconstrucción a los 65 millones de años, el Tetis se va reduciendo, la India ya está más cerca de Eurasia, tenemos un Atlántico bien definido, bien amplio, todavía no existe el Istmo de Panamá, la placa norteamericana y sudamericana están separados, todavía no se termina de separar Sudamérica de la Antártida. Y ya hoy tenemos la situación que conocemos bien, la India ya ha chocado contra Eurasia, tenemos el Mar Rojo que separa África de la península arábiga, un océano Atlántico que conocemos bien, la Antártida separada de Australia, y tenemos bien instaladas, bien marcadas acá, las zonas de subducción, en este caso subducción océano-océano, en este caso subducción continente-océano, ¿sí? Es decir que acá es donde tenemos el cinturón de fuego del Pacífico, acá y acá, ¿verdad? Con el vulcanismo, con las zonas sísmicas, y con las fosas submarinas producidas precisamente por la subducción. ¿Pangea fue el único supercontinente o hubo supercontinentes anteriores? En realidad, la historia de la formación de supercontinentes y la rotura de los mismos para formar placas continentales que migran permanentemente es una historia recurrente.
en nuestra Tierra. Hubo más de un supercontinente, no fue solamente Pangea. Hubo varios, existen varios postulados. Uno de ellos, bastante conocido, es Rodinia. Así como Pangea existió en el Paleozoico superior, Rodinia existió en el Precámbrico superior. ¿Sí? Eh, Existen postulados, algunos otros anteriores a Rodinia. Pangea lo conocemos bien y conocemos cómo fueron migrando las placas y los continentes con su desmembramiento. Rodinia lo conocemos bastante bien, los anteriores no se conocen tanto, aunque están postulados. Si existieron supercontinentes anteriores a Pangea, ¿existirán supercontinentes posteriores a Pangea? Dicho de otra manera, ¿la distribución de mares y continentes actual se verá modificada en el futuro para constituir un nuevo supercontinente? La respuesta es sí. Si los límites de placas siguen funcionando como hoy funcionan, en el futuro habrá un nuevo supercontinente que ya está imaginado, interpretado. Esto es una reconstrucción del futuro, que puede ser más o menos dentro de 200, 250 millones de años, donde haya una nueva Pangea, por decirlo de alguna manera. Observemos que la configuración es bien diferente de la actual. El océano Atlántico, que ahora está creciendo, se verá reducido a un gran mar interior. Nosotros que vivimos aquí estaremos muy cerquita del Ecuador, ¿sí? De modo tal que esto serán las playas de Punta Lara. Así será el aspecto de Punta Lara en una situación cercana al Ecuador. Yo espero que ustedes lo disfruten, ¿sí? Bueno, con esto vamos a dar por concluido el tema 1 y nos vemos en la próxima.